Bueno, déjenme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Uno de los mayores regalos que Dios te ha dado es el don de la imaginación. La imaginación, mis queridos hermanos, es la capacidad de ver las cosas en tu mente. La imaginación es la capacidad de pensar y crear imágenes mentales. Y déjame decirte que Dios te dio este regalo precioso de la imaginación. Y la razón por la que tienes este regalo es porque fuiste hecho a la imagen de Dios. La Biblia nos dice que Dios imagina. Dios imaginó el universo completo antes de haberlo creado. ¿Sabías eso? Se le ocurrió antes de que fuera una realidad. La Biblia dice que Dios ha imaginado toda la historia. Él vio todo por anticipado ya. Incluso antes de que las cosas ocurran, Dios sabe que va a ocurrir porque Él ya lo pensó todo, ya lo imaginó todo. Ahora déjame decirte esto, ¿te pareces más a tu Creador cuando estás siendo creativo? ¿Tiene sentido? Cuando eres una persona creativa, entonces te pareces más a Dios. Dios te dio la posibilidad de crear con tu imaginación. Cuando usas tu imaginación para bien y para Dios, Dios te ve y sonríe. Qué bonito es eso, ¿no? Cuando estás usando tu imaginación para el bien, estás usando tu imaginación para Dios, para ser creativo, Dios te ve y sonríe y dice, eso es lo que quiero. Todo comienza, mis queridos hermanos, con la imaginación. Nada se convierte en realidad a menos que primero alguien lo piense, ¿no es así? Este edificio, mis queridos hermanos, no se hizo realidad hasta que alguien tuvo esta idea en su mente. Todas las grandes empresas, mis queridos hermanos, cada obra de arte, cada obra musical, alguien las imaginó antes de que se convirtieran en la realidad. Recuerda esto, no pasa nada a menos que alguien lo imagine. No va a pasar nada en tu matrimonio, no va a pasar nada en tu familia, no va a pasar nada con tus hijos, con tu empresa, con tu carrera, con lo que quieras. No va a ocurrir nada a menos que alguien lo imagine. Mira el poder de la imaginación. Escuchen, mis queridos hermanos, sin imaginación ni siquiera podrías tomar decisiones. ¿Ya te diste cuenta de eso? Cuando empiezas, ¿verdad?, a tomar una decisión, primero te imaginas las posibilidades. Dices, ¿qué pasaría si hiciera esto? O ¿qué pasaría si hiciera esto otro? Primero lo imaginas y entonces tomas la decisión. Todo lo que ha sido creado en el planeta, mis queridos hermanos, por los seres humanos, comenzó en la imaginación de la mente de alguien. Este es un regalo que Dios nos ha dado. La imaginación es un regalo que Dios te ha dado, es un regalo que Dios me ha dado. Qué maravilla saber esto. Ahora bien, la imaginación, hermanos queridos y amigos queridos, es una herramienta. Y si es una herramienta, entonces todos nos damos cuenta que puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? Una herramienta puede ser usada para el bien, pero también esa misma herramienta puede ser usada para el mal. Como cualquier otro regalo, mis hermanos, que Dios nos hace, por ejemplo el fuego, por ejemplo el agua, por ejemplo el sexo o cualquier otra cosa, puede ser mal utilizado, puede ser abusado y puede ser pervertido. Y hoy, mis hermanos, de hecho muchas personas están haciendo mal uso de su imaginación. ¿Cómo estás usando tu imaginación? Esa es una respuesta muy importante. Así que, mis hermanos, antes de abrir el tema, quisiera que fuéramos y viéramos 3 advertencias acerca de la imaginación que nos hace la Biblia. ¿Lo ves ahí en tu guía? 3 advertencias acerca de la imaginación que es muy importante que las tengamos en cuenta. Bueno, déjame decirte, hay algunas cosas que la Biblia dice que no deberíamos imaginar. Ese es el diamante número 1, ¿lo ven? Algunas cosas que no deberíamos imaginar. Pero también luego la Biblia nos dice que hay algunas cosas que no podemos imaginar.
mucho ojo. Y luego finalmente la Biblia nos dice que hay algunas cosas que sí deberíamos imaginar. Expliquemos un poquito eso, hermanos, desglosemos eso un poquito para que nuestra mente que Dios nos ha regalado, que es grandiosa, que Dios te dio, podamos aprender un poquito más. Primero, hermanos, la Biblia dice que hay algunas cosas que no debemos imaginar. La Biblia llama a esto, mis hermanos, imaginaciones malvadas, imaginaciones vanas o imaginaciones vacías. Por ejemplo, mis hermanos, voy a mencionar algunas pocas cosas, hay un montón, pero algunas pocas. La preocupación es un mal uso de tu imaginación. Cuando tú te preocupas, andas pensando y dándole vueltas al mismo problema una y otra vez. Estás usando tu imaginación, nada más que la estás usando mal. Mira qué interesante saberlo. Déjame decirte que Dios no te dio tu imaginación para poder imaginar algo y luego estresarte por ello. No, Dios no quiere hacer eso. Dios no hace eso. 2, la lujuria es un mal uso de la imaginación. ¿Qué cosa es la lujuria? Es cuando piensas en un deseo, sobre todo un deseo carnal, y luego andas dándole vueltas y vueltas y vueltas y empiezas a imaginar cosas. Eso es algo terrible. La lujuria es un mal uso de la imaginación. Miren qué interesante. Esto puede ayudarnos mucho para no permitir que nuestra mente y nuestra imaginación sea ensuciada. La venganza, mis queridos hermanos, es un mal uso de la imaginación. Cuando tú piensas y dices, ya sé cómo me voy a vengar. Andas cavilando, andas pensando, andas imaginando cómo te vas a desquitar. Déjame decirte que eso es algo que Dios no quiere. Déjenme decirles, mis queridos hermanos y mis amigos, hoy en día hay muchísimas personas que utilizan su imaginación de manera oscura, de manera mala y de manera malvada. Dios nos libre de eso. Es la primera advertencia que la palabra de Dios nos hace. La imaginación es un don de Dios, pero podemos usarla mal. Y si la usamos mal, no seremos bendecidos por Dios. Luego, mis hermanos, el segundo diamante, la Biblia nos dice, ¿verdad? En segundo lugar, la segunda categoría, es que hay algunas cosas que no podemos imaginar. No sé si diste cuenta, yo creo que sí. Hay algunas cosas que no podemos imaginar. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan infinito, que ni siquiera podemos imaginar cuán grande es Él. Nadie en este salón, es más, nadie en este planeta puede tener una idea o imaginarse qué tan grande es Dios. Así de grande es nuestro Padre, no lo puedes imaginar. La Biblia dice, mis hermanos, que nadie puede imaginar el universo. A mí me gusta mucho estudiar la cuestión del universo, ¿no? La cosmogonía y la astronomía. Me gusta, me fascina, pero me doy cuenta que mi mente no puede imaginar la grandeza del universo, ¿no? Déjenme decirle, mis hermanos, no podemos imaginar ni la grandeza de Dios, ni el tamaño y la grandeza del universo. Hermanos, la Biblia también dice muy claramente, ¿verdad?, que no puedes imaginar cuánto Dios te ama. Esta es una cosa muy esperanzadora. No tienes una idea de cuán grande es el amor de Dios por ti. Dio a su Hijo Jesucristo y murió en una cruz. Imagínate cuán grande es su amor. No tienes idea. No podemos imaginar la grandeza del amor de Dios. Y esta idea, mis queridos hermanos, es muy esperanzadora, es muy alentadora. Cuando estés deprimido, cuando estoy deprimido, solo recuerdo cuán grande es el amor de Dios. A veces me repito a mí mismo, tu amor es inmenso, no tengo idea de cuánto me amas. Y eso me llena de paz y de esperanza. Bendito sea el Señor. Y tampoco podemos imaginar, hermanos, cómo el cielo va a ser. Es por eso que mucha gente no está muy interesada en el cielo ahora. ¿Saben por qué muchísima gente no está interesada y a veces los en el cielo? Porque no tenemos idea de cómo va a ser. Te lo puedes pintar muy bello, muy hermoso, te lo puedes imaginar y describirlo en tu mente, pero la Biblia dice que no tenemos idea de cómo el cielo va a ser. Así que esta es la segunda categoría. Hay cosas que no podemos imaginar.
Nos esforzamos, pero la verdad es que no podemos. Y en tercer lugar, si ves ahí el diamante 3, la Biblia dice que hay algunas cosas que sí deberíamos imaginar. ¿Te das cuenta? Qué preciosa, ordenada, bella es la enseñanza de la palabra de Dios. Hay algunas cosas que sí deberíamos imaginar. Por ejemplo, mis queridos hermanos, voy a usar un ejemplo nada más. Filipenses 4:8, que lo vamos a ver ahorita en la pantalla. No me cupo, pero puedes anotar la cita allí en el margen y eso te puede ayudar. Mira lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en la carta, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Filipos. Por eso se llama la carta ¿cómo? Filipenses. Mira lo que dice Dios a través del apóstol Pablo. Por último, ya está cerrando la carta. ¿Qué dice? Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si tienes una pluma, ¿verdad? Si tienes una Biblia ahí puedes subrayar, subraya la palabra consideren. Dime qué entiendes por la palabra considerar. Considerar, mis hermanos, es pensar, es reflexionar, es meditar, es imaginar. Y lo que Dios nos está diciendo, aquí hay algunas cosas que sí quiero que imaginen. Hermanos queridos, esta es una serie de cosas buenas que Dios quiere que imaginemos. Este es el tipo de cosas que Dios quiere que te imagines. ¿Sabes por qué? Creo que todos nos damos cuenta por qué. Porque si nosotros imaginamos y enfocamos nuestras vidas en estas cosas, no solo haremos bien a nuestra vida, sino que haremos bien a la vida de mucha gente. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos puso en este planeta para que hagamos bien al mundo y a la gente. Ese es su plan. Bendito sea su nombre. Así que, mis hermanos, una vez dicho esto, lo que quiero hacer esta tarde, este fin de semana, junto con ustedes, es mostrarles, si fuese posible, la relación que hay entre la imaginación y la fe. Quiero ayudarte a liberar tu imaginación de una manera que nunca has hecho antes. Así que por favor, toma nota si gustas y veamos por favor algunas cosas que necesitamos aprender acerca de la imaginación según la Biblia. ¿Ven ahí esa frase que dice? Lo que debemos aprender acerca de la imaginación según la Biblia. La imaginación no es mala, mis hermanos. La imaginación es un don, un regalo de Dios. ¿Puede ser usada mal? Sí, muchísima gente lo hace. Pero ¿puede ser usada bien? Sí, por supuesto. Y eso es lo que Dios quiere. Bendito sea su nombre. Entonces, si ustedes me acompañan, veamos la primera cosa. La primera cosa que debemos aprender acerca de la imaginación. Número 1, mi imaginación da forma a mi vida. Mira nada más. Mira, date cuenta de lo que estamos diciendo. Mi imaginación da forma a mi vida. En otras palabras, mis queridos hermanos, dicho de otra manera, la manera en la que piensas va a afectar la forma en la que sientes. Y la forma en la que sientes va a afectar la forma en la que actúas. Así es que si quieres cambiar alguna forma de conducta que no te gusta, necesitas cambiar tu forma de pensar. Veámoslo de manera más profunda. Miren lo que dice Proverbios 23:7, la parte A. Ahí lo tienes en tu guía. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? La Biblia nos está diciendo, la persona es lo que piensa. Si tú eres una persona llena de pensamientos positivos, creativos, vas a ser una persona grande. Si eres una persona llena de pensamientos negativos, destructivos, vas a ser una persona terrible. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres lo que piensas. O sea, mi imaginación, mi pensamiento da forma a mi vida. Escuchen, mis queridos hermanos, es la forma de Dios de decir: quiero que entiendas que la forma en la que trabajo a través de tu vida es a través de tus pensamientos, es a través de tu imaginación. Como un hombre piensa en su corazón, así es él.
tú eres lo que piensas. Si yo te escucho hablar y me doy cuenta de tus pensamientos, puedo determinar quién eres. ¿Por qué? Porque una persona es lo que piensa. Por ejemplo, mis queridos hermanos, la persona que dice, no puedo hacer esto, ¿verdad? Y la persona que dice, puedo hacerlo, ambas tienen razón. Porque si crees que no puedes, ¿qué crees? No puedes. Pero si piensas que puedes, ¿qué crees? Sí puedes. La persona que dice, no me imagino que eso llegue a pasar en mí, ¿adivina qué? No pasará. Pero la persona que dice, creo que eso puede ocurrir en mi vida, ¿qué crees, mi querido hermano? Ocurrirá. Es el poder de la imaginación usada bien de la mano bendita de Dios. Es ensanchar tu fe. Esto es lo que Dios quiere. Por eso nos dio una mente y un cerebro. Bendito sea su nombre. Déjame decirte que he recopilado aquí, ¿verdad? Podría ser una cita muy larga, pero he puesto el pensamiento de gente famosa a través de los años de la historia humana, lo que opinan acerca de la imaginación. Voy a compartirte algunos, ¿verdad? Que tal vez pues los conocemos y que sabemos que son autoridades y personas pues que su opinión es importante. Por ejemplo, este físico, Albert Einstein, este gran físico, ¿no? Dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Cómo la ves? La lógica, dice él, te lleva del punto A al punto B, pero la imaginación te lleva, dice, a cualquier lugar. Muy interesante, ¿no? Que alguien del tamaño de esta persona lo diga. C.S. Lewis, el gran pensador británico, el escritor de las Crónicas de Narnia, este gran teólogo cristiano, dice que la imaginación es el órgano de la intención. Lo que hace que la gente tenga intención de hacer cosas es su imaginación. ¿Te imaginas aquel que no quiere hacer nada? No tiene imaginación. Napoleón Bonaparte dijo, miren este hombre de la historia, la imaginación gobierna el mundo. El gran filósofo francés Blaise Pascal dijo, la imaginación decide todo. La trilogía, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan? Star Wars necesitó mucha imaginación para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que hizo el autor, ¿verdad? Creo que es George Lucas, ¿no? Igual Disney dijo, seguiremos creciendo mientras haya imaginación. Y yo quiero agregar, hermanos, esta iglesia va a seguir creciendo mientras su gente tenga imaginación y crean que Dios es capaz de hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Bendito sea su nombre. Esa es la serie Fe Atrevida. Atrevernos a creer en grande, atrevernos a imaginar en grande, para tu vida personal, para tu matrimonio, para tu familia, para tu ministerio, para tu iglesia, para tu ciudad. Dios bendiga a su pueblo y nos lleve a hacer lo que Él quiere. Ahora bien, mis queridos hermanos, siendo que la imaginación es muy poderosa y que puede llevarnos a lo bueno o puede llevarnos a lo malo, Dios advirtió acerca de ella. Debemos tener cuidado de que nuestra imaginación no nos vaya a llevar a lo negativo, porque podría ser. Miren lo que dice Génesis 11:6, ahí nos lo dice Dios. Dios advirtió que el poder de la imaginación puede ser mal utilizado. ¿Qué dice Génesis 11:6? Miren ustedes. El Señor dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje y ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado. ¿Alguien de ustedes sabe por la cita Génesis 11:6 de qué está hablando este texto? La Torre de Babel. Hermanos, esta gente tuvo una idea. Imaginaron una gran obra, hicieron una gran cosa, se unieron, nada más que la obra que hicieron fue negativa, fue mala, era una rebeldía contra Dios. El poder de la imaginación es tan grande, hermanos, que puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. ¿Cómo estás usando tu imaginación? ¿Cómo está usando Dios tu imaginación en tu vida? Qué cosa más interesante y qué cosa más prometedora para nuestro futuro. ¿No es así?
Número 2, hermanos, vean la segunda cosa que nos dice la palabra de Dios. Imaginar es esencial para vivir por fe. Wow, qué cosa tremenda, ¿no? Esta es la segunda cosa que necesitamos saber, entender bien, aprender, aplicarla a nuestra vida. Hermanos, imaginar es esencial ¿para qué? Para vivir por fe. Hermanos, en realidad no puedes vivir por fe sin usar tu imaginación. Esto se debe a que no puedes ver a Dios. Nadie de nosotros puede ver a Dios. Si vamos a tener relación con Él, tenemos que usar la imaginación. Por eso imaginar es esencial para vivir por fe. ¿Te das cuenta por qué mucha gente no crece en la fe? Porque no tienen imaginación. Es más, lo ven como algo malo. Si no tienes imaginación, no puedes vivir por fe. Imaginar es esencial. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Qué gran texto, mis hermanos. Qué profunda la declaración de la palabra de Dios. ¿Qué dice? La fe, dice, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Wow, detente ahí primero, primera parte. Qué cosa tremenda. ¿Qué cosa es la fe? La confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Pues lo que esperamos, no me digas que es una cosa tangible. Está en tu mente, está en tu corazón. Lo que esperamos está en tu imaginación. Y tenemos la confianza de que sucederá porque confiamos en que Dios es bueno y poderoso. Pero luego mira la segunda parte. Dice, es lo que nos da la certeza. Y mire la frase: de las cosas que no podemos ver. Subraya por favor, si tienes una pluma, la frase: la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Qué nos está diciendo este texto, mis queridos hermanos? Que Dios, hermanos, nos da dos maneras de ver. Eso está diciendo el texto. Dios le da a cada ser humano dos maneras de ver. ¿Ya te diste cuenta de eso? Hay dos maneras de ver. Podemos ver, hermanos, con los ojos físicos, ¿no? Esa es una manera. Pero hay otra forma de ver. Podemos ver con la imaginación, podemos ver con la mente, podemos ver con el pensamiento. Imaginas cosas en tu mente y por supuesto sueñas cosas en tu mente, las puedes visualizar, todavía no ocurren, pero las puedes visualizar. Esta es otra manera de ver. Es a lo que se refiere la frase, la certeza de las cosas que no podemos ver. Pablo dice en otra de sus cartas, dice, por fe andamos, no por vista. Wow, qué cosa tan impresionante, ¿no? Cuando no puedes ver algo físicamente, tienes que imaginarlo en tu mente. Imaginar es esencial para vivir por fe. Hermanos, la imaginación es una herramienta que Dios dice que tú tienes que utilizar cuando caminas en Cristo. Porque no puedes ver a Dios. Así que cuando no puedes ver a Dios, pues lo tienes que imaginar. Dios nos ha dado herramientas de imaginación, ¿sabían? Les voy a dar dos de las herramientas de imaginación más famosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué cosa es el bautismo y la Santa Cena? Ustedes lo saben. El bautismo y la Santa Cena son imágenes, son símbolos. Dios nos las ha dado para que podamos desarrollar nuestra imaginación. Nos ayudan a visualizar, nos ayudan a tener una imagen de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando estoy bajo el agua y cuando salgo del agua, es una imagen de Jesús siendo sepultado y resucitado. Y la Santa Cena, mis hermanos, es un retrato de Jesús dando su cuerpo y derramando su sangre por su profundo amor. Hermanos, el bautismo y la Santa Cena son dos poderosas herramientas de Dios para impulsar nuestra imaginación, activar nuestra imaginación. Miren cómo dice 2 Corintios 4:18. Tremenda la palabra de Dios. No nos fijamos, dice, en las cosas que se ven,
sino en las que no se ven. ¿De veras, hermanos? ¿De verdad es así? Espero que no sea tu caso, espero que no sea mi caso, pero la verdad es que la mayoría de la gente no se fija en las cosas que no se ven. ¿En qué se fijan? En las cosas que se ven. Mira qué bien se ve eso. Pero los cristianos, por el proceso de aprendizaje de la palabra y por la fe, han logrado superar ese nivel. Y Pablo dice: no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice: nosotros por el conocimiento de la palabra de Dios hemos logrado entender el poder de la imaginación inspirada por Dios. Luego dice: porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Encierra por favor las dos frases si tienes una pluma. Primero, encierra las que no se ven en la primera parte del texto. Y luego por favor encierra abajo: las que no se ven son eternas. ¿Te das cuenta que dos veces aparece la frase? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa, entre otras cosas, que hay cosas en la realidad de Dios, en el mundo de Dios, que no se ven, que tenemos que imaginarlas. Voy a repetirlo porque esto es importante para la fe cristiana. ¿Qué significa ese texto, hermanos? Significa que hay cosas en la realidad de Dios, en el mundo de Dios, que no se ven, que tenemos que imaginarlas. La imaginación, hermanos, es esencial para vivir en el mundo de Dios. No se puede vivir en el mundo de Dios sin imaginación. Por eso, mientras más imaginación tienes, tu comunión y tu relación con Cristo será más profunda. Número 3, mis queridos hermanos. Las grandes vidas se construyen alrededor de grandes sueños. Esta es la tercera verdad que necesitamos saber acerca de la imaginación. Las grandes vidas, mis hermanos, se construyen alrededor de los grandes sueños. He descubierto, mis queridos hermanos, que nadie es grande por naturaleza. Escuche bien eso. Nadie es grande por naturaleza. No sales de tu mamá y ya eres una persona grande. No. Te vuelves grande ¿cómo? Poco a poco. Uniendo tu vida a una gran causa. Uniendo tu vida a un gran propósito, uniendo tu vida a un gran sueño. Escuchen esto, mis queridos hermanos. Necesitas algo más grande que tú mismo para hacerte crecer mejor que tú mismo. Y eso es lo que te convierte en una persona grande. Hasta que tienes un gran sueño, serás una gran mujer. Hasta que tienes un gran sueño en tu vida, serás un gran hombre. Si no tienes una gran visión, si no tienes un gran sueño, es imposible que seas grande. La grandeza viene dependiendo de a qué te unes. Se necesita algo más grande que tú mismo, que te saque de tu egocentrismo para hacerte verdaderamente una persona grande. Así que mi querido hermano y mi querido amigo, libera tu imaginación. Conviértete en una persona más grande. Sueña y visualiza y piensa en cómo Dios quiere usar tu vida, en cómo Dios quiere usar tu carrera, en cómo Dios quiere usar tu trabajo, tu futuro, tus finanzas, tu familia, tu dar, tu ministerio. Esta es mi oración y mi sueño para ti. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, mi oración para ti es Efesios capítulo 1, versículo 18, de verdad. Mira lo que dice.
Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Es mi oración por ti, mi querido hermano. Como tu pastor que te ama, oro a Dios que Él abra tu mente, que Él abra tu imaginación y que te des cuenta, como dice el texto, lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Noten por favor la frase, pido que Dios les abra la mente. Subráyala por favor o enciérrala en un círculo. Pido que Dios les abra la mente. Ahora tú explícame a mí, ¿qué entiendes por eso? ¿Qué cosa es pedir que Dios les abra la mente? Por supuesto, ¿verdad? No se refiere a los ojos físicos. No, habla de tus ojos mentales, habla de tu imaginación. Está diciendo, pido que Dios, ¿verdad?, abra tu imaginación en fe y seas capaz de ver el sueño de Dios para tu vida, la visión para tu vida, el plan y el propósito por el que estás en esta tierra, el llamado de Dios para ti. Dice que Dios, ¿verdad?, tiene preparado para la gente que Él ha llamado cosas tremendas. Dios tiene un llamado para ti. La mayoría de la gente, mis hermanos, pierde su llamado de vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente están siguiendo su propio sueño en lugar de seguir el sueño de Dios. A mí no me interesa que sigas tu sueño. Yo estoy interesado en que sigas el sueño de Dios. Varias veces en mi vida me he preguntado, podría haber seguido mis propios sueños, pero le digo a Dios, yo no quiero seguir mis propios sueños. Tenía mis propios sueños, pero yo no quiero seguir eso. Yo quiero seguir tus sueños, Señor. Quiero hacer lo que tú quieres que haga. Quiero gastar mi vida en lo que tú quieres que la gaste. Ayúdame, Señor. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo. Si quieres un significado para tu vida, si quieres una satisfacción en tu vida, si quieres plenitud en tu vida, aquí está lo que tienes que hacer. Tienes que dejar de seguir tu propio sueño y tienes que empezar a seguir el sueño de Dios. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. ¿Te das cuenta? Es fabulosa la palabra de Dios, bendita sea. Siempre la palabra eterna de Dios es increíble. Nosotros tenemos que decir a la gente esto. Si vieras qué tremenda es la palabra de Dios, deberías venir y oírla. Puede ser que Dios toque tu corazón y transforme tu manera de pensar y cambie tu vida para siempre. Número 4, mis queridos hermanos, si le damos vuelta a nuestra guía, vean la cuarta verdad que debemos aprender acerca de la imaginación según la Biblia. Número 4, el sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño, o sea, mi propio sueño. Miren cómo una verdad lleva a la otra, ¿te das cuenta? El sueño de Dios para tu vida es más grande que tu propio sueño, es mucho más grande. El sueño de Dios para tu vida es eternamente significativo. Hay muchísimos sueños, mis queridos hermanos. Tú puedes tener un gran sueño, pero no ser significativo. De hecho, mis hermanos, conocemos a muchísima gente que se trazaron un sueño, lo alcanzaron solo para llegar al final y decir, no sé por qué me siento vacío. Si ya alcancé mi sueño, no sé por qué me siento vacío. Tú puedes ser que quieras ser millonario a una determinada edad o puede que quieras ser millonario algún día. Pero la pregunta es, ¿y con qué propósito quieres eso?
¿Crees que Dios te puso en este planeta para vivir para ti mismo? ¿Ustedes creen que Dios nos puso aquí para vivir para nosotros mismos? Por supuesto que no. El sueño de Dios para tu vida es más grande que tu propio sueño. Mira cómo lo dice Efesios 3:20 en esta versión PDT. Preciosa la palabra de Dios. El mismo texto desde otra versión. ¿Cómo dice? Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir. Así que no puede decir que yo estoy inventando esto de la imaginación, pues ahí está la palabra en el texto bíblico. Ahora fíjate bien que dice mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. O sea, Dios puede hacer esto en tu vida, ¿no es así? Mucho más de lo que podemos pedir o imaginar en nuestros propios sueños, Dios puede hacer mucho más que eso. Es lo que dice su palabra. No tienes idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estás viviendo una pequeña parte de lo que eres capaz de hacer. ¿Sabías eso? También yo. Estás viviendo una pequeña parte de lo que realmente puedes hacer. ¿Puedes creer eso? Estás viviendo solo una fracción de la realidad que Dios quiere para ti. Haces en tu vida una porción mucho más pequeña de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El sueño de Dios para tu vida es enorme. Dios dice, puedo hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Por esta razón, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, mis queridos hermanos y amigos, por esta razón, tú y yo debemos basar nuestros sueños no en lo que pensamos que podemos hacer, no. Debemos basar nuestros sueños en lo que pensamos que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Te das cuenta del cambio de perspectiva? Así que si quieren, escriban esto para que lo recordemos siempre. Dejo que el tamaño de mi Dios determine el tamaño de mis metas. ¿Por qué voy a establecer mis metas pensando en lo que soy capaz de hacer? No. Voy a determinar mis metas pensando en el tamaño del Dios que tengo. ¿Te das cuenta del cambio de perspectiva? Como lo dicen en algunos estados de nuestra querida república, ya deja de ser poquitero. Imagina en grande. 5. La duda es el enemigo de la imaginación. Ya llevamos 4 cosas positivas acerca de la imaginación. Ahora viene una negativa. Cuidado con esto. La duda es el enemigo de la imaginación. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos. La duda y el miedo neutralizan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú sabes, porque lo has oído varias veces, que Dios quiere hacer algo con tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que neutraliza lo que Dios quiere hacer? Ahora lo sabes. Son 2 cosas. Es la duda y el miedo. Soñar, mis queridos hermanos, requiere valentía. Si eres un cobarde, si eres una cobarde, no te atreverás a soñar en grande. Porque soñar es para los valientes. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente no tiene sueños para sus vidas? Porque tienen miedo de fracasar. ¿Sabes por qué muchísima gente no emprende nada? Qué terrible. Tienen miedo de fracasar. Pero eso no debería ser una característica de los hijos y de las hijas de Dios.
porque tenemos un Dios infinitamente grande que claramente dice que puede hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Bendito sea. Cuando eras un niño, tenías una gran imaginación, ¿no es así? Los niños, mis queridos hermanos, tienen una enorme imaginación. Me impresiono mucho, he sido muy bendecido por mi nietecita, ¿verdad? Por mi nietecita Nicole, mi hija Nicole, pues. Tiene una imaginación increíble, mi niña. Todos los niños tienen una enorme imaginación. Pero qué cosa más triste, mis queridos hermanos. Entre más grande eres, tu imaginación se va oxidando más. Dejas de imaginar cómo serían las cosas y empiezas a vivir de la manera que las cosas son. Y te quedas atascados en el status quo, que en latín quiere decir el desastre en el que estamos. No te imaginas lo que podría ser. Solo piensas en lo que es. Dejas de usar la imaginación en tu vida. La duda es el enemigo de la imaginación. Por eso se necesita valentía. Y por cierto, ¿qué cosa es la valentía, hermanos? Aquí está la definición. La valentía es hacer lo que más temes. La valentía es cuando tienes mucho miedo y dices, voy a hacerlo de todas maneras. Todo lo que hemos hecho en esta iglesia Vida Plena Jalapa, lo hemos hecho así, hermanos. Yo tenía mucho miedo de hacer estas cosas, pero decía, vamos a hacerlo de todos modos. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que el miedo domine mi vida. Yo no voy a permitir que el miedo me paralice. Tenemos miedo de hacer las cosas, sí, pero vamos a hacer exactamente lo que tememos en el nombre de Jesús. La duda es el enemigo de la imaginación. Tienes que moverte en contra de tus miedos. Y a veces tienes que ignorar todas las inseguridades que sientes y solo decir, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 7. Preciosa, reveladora, genial la palabra de Dios. ¿Qué dice? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, hermanos, que aquí no hay pierde, como dicen los chavos. Ay, no, es que a Él sí le va a dar Dios, a mí no me va a dar. No, ¿cómo dice la palabra? Sin menospreciar a nadie. Si tú le pides a Dios sabiduría porque sientes que no la tienes, la palabra dice que Dios te la dará. Pero, miren, la segunda parte, por favor, si lo pones. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Ya te has de imaginar cómo, ¿no? Llevadas para allá y para acá. Qué terrible es una vida como las olas del mar, que no tiene firmeza, que no tiene estabilidad. Lo llevan para allá y luego lo llevan para allá. Quien es así, dice, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Mi querido hermano y mi querido amigo, tienes que creer y tienes que desterrar las dudas de tu vida. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Aquí va. Tienes que dudar de tus dudas y creer tus creencias. El problema que tenemos hoy es que hacemos exactamente lo contrario. Creemos en nuestras dudas y dudamos de nuestras creencias. No, así no. Lo que yo hago es que yo dudo de mis dudas y afirmo y creo mis creencias en el nombre del Señor. Tu imaginación en tu vida va a ser gobernada por el miedo o va a ser gobernada por la fe. Es tu decisión. Yo decido. ¿Quién gobernará mi imaginación? ¿La va a gobernar el miedo o la va a gobernar la fe? Escuche bien, si dejas que tu imaginación sea gobernada por el miedo,
vas a andar alterado todo el día. Vas a andar estresado todo el día. Vas a andar preocupado todo el tiempo. Vas a preocuparte por lo que la gente piensa de ti. Vas a preocuparte por lo que la gente opina, la gente dice en las redes sociales. Vas a preocuparte porque no tienes lo suficiente. Vas a preocuparte por esto, por aquello. Cuando permites que el miedo controle tu imaginación, vas a vivir una vida miserable. ¿Es lo que quieres? En cambio, si tú dices: no voy a permitir que el miedo me domine, voy a permitir que la fe me domine, voy a confiar en Dios, todas las cosas son posibles para Dios, entonces tu imaginación está diciendo lo que podría suceder, las cosas buenas que podrían pasarte, y tu imaginación te está moviendo hacia adelante. Así agradas a Dios y Él sonríe por ti. Bendito sea. Número 6, mis queridos hermanos. Vean la sexta cosa, por favor, que aprendemos de la Biblia acerca de la imaginación. Número 6, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios llenan mi imaginación, o deben llenar mi imaginación. Hermanos, esta es la cura para el punto anterior. ¿Qué era el punto anterior, el punto 5? La duda es el enemigo de la imaginación. Mira, aquí está la cura. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios, ¿qué dice? Llenan mi imaginación, o deberían llenarla. Y les doy un secreto a todos aquí. Si tú permites que tu imaginación sea llenada con lo malo, si tú permites que tu mente y tu imaginación sea llenado con lo perverso, con lo maligno, tu vida será destruida. Pero si tú permites que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios llenen tu imaginación será disparada al máximo potencial y no tienes idea de lo que Dios podría hacer en tu vida. Dios nos da estas dos herramientas, estas dos cosas, para llenar con ellas nuestra imaginación, no con cosas sucias y negativas. Mira cómo dice Juan 14, 16 y 17 primero. ¿Cómo dice? Y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Mira el recurso que Dios ha puesto dentro de nosotros. De ahí es donde viene el poder para vivir. No viene de la psicología, de la autoayuda. No es por construirte a ti mismo con una actitud mental positiva. Este es el Espíritu Santo trabajando en ti, dándote el poder que no tienes, pero que Dios te da. Llénate del Espíritu Santo. Lo vimos en la serie anterior. Si haces que el Espíritu Santo sea tu guía por excelencia, si te llenas de Él, tu imaginación será disparada al máximo potencial y podrás lograr sueños de los que no tienes idea ahora mismo. La otra fuente para reabastecernos es la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, 27. Preciosa palabra de Dios. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Hermano querido, presta la atención a la palabra de Dios. Mira lo hermosa y poderosa que es. En lugar de estar pensando en tontería y media, en lugar de estar meditando en cosas sucias y malvadas, en lugar de gastar nuestro tiempo y nuestra maravillosa mente en cosas que no valen la pena, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Es la palabra de Dios la que llena nuestra imaginación y le da todo su poder. ¿Te das cuenta? Ahora,
¿Cómo haces estas dos cosas? ¿Cómo te llenas del Espíritu y te llenas de la palabra? Ustedes ya lo saben. Necesitas hacerlo sobre una base diaria. Necesitas escuchar a Dios a través de su palabra. Y necesitas hablarle a Dios a través de la oración. Necesitas hacer esas dos cosas. ¿Y cómo hacemos eso, hermano? Todos lo sabemos. Esto es tener un tiempo diario con Dios. Anótalo aunque sea por ahí en algún margen, ¿no? ¿Cómo logras esto? Teniendo un tiempo diario a solas con Dios. Este es el devocional de las mañanas, hermanos. Tú recibes el devocional a las 7 de la mañana. Tienes la oportunidad de tener un tiempo con Dios. No hagas nada. Ve con Dios, lee su palabra, ten un tiempo de oración y luego dile: Espíritu, guíame. Vas a ver cómo Dios reabastece de energía tu imaginación y lleva tus sueños hacia adelante. Un tiempo diario a solas con el Espíritu Santo. Un tiempo diario a solas con Dios. Hablas con Él y oras y piensas e imaginas. Y eso renovará tu visión y potenciará tu imaginación. Bendito sea Dios. Y finalmente, mis queridos hermanos, número 7. Ya es la última. Si el sueño es de Dios, se conectará con su iglesia y plan para el mundo. Esta es la séptima cosa que necesitamos saber. Miren qué interesante. Si el sueño que digo tener, si el sueño viene de Dios, si ese sueño que tengo viene de Dios, tendrá esta característica: se conectará con su iglesia y su plan para el mundo. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, si un sueño viene de Dios, de alguna manera se conectará con su iglesia y con su plan para el mundo. Gracias. Ahí está. Ayúdame, Señor, para terminar bien. Escuchen esto, mis hermanos. ¿Por qué Dios te daría un sueño centrado en ti mismo, desconectado de lo que Él quiere hacer en el mundo? ¿Por qué Dios te daría un sueño centrado en ti mismo y desconectado de lo que Él quiere hacer en el mundo? Él quiere usarte para su sueño. Él quiere usarte para su plan. Él no quiere usarte para tus propios planes. Él quiere usar tu vida y te puso en este planeta para su proyecto. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el plan global de Dios, mis queridos hermanos? Anótalo en tu corazón. El plan de Dios global es este. Dios está construyendo una gran familia y Él está tomando miembros de la familia de cada nación, de cada tribu, de cada pueblo, de cada lengua, de cada grupo étnico de personas. Y escuchen, cuando ya estén todos en la familia de Dios y todos los que Él sabe que deben estar estén ya en la familia de Dios, entonces se cerrará la historia humana y pasaremos a la fase número 2, que es la eternidad. Este es el plan global de Dios. Escucha, Dios no te creó para vivir en la tierra y para que vivas una vida centrada en ti mismo, donde te levantas en la mañana, vas a trabajar, regresas a casa, ves la televisión un rato en la noche y luego te acuestas y vas a descansar. Y al día siguiente haces lo mismo, te levantas, ¿verdad? Vas a trabajar, regresas a la casa, ves televisión y te vuelves a acostar.
ganas un poco de dinero, haces un poco de dinero, te retiras, te jubilas y luego mueres. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios nos hizo para eso? Eso es todo lo que la gente quiere y busca en la vida. ¿Eso es lo que tú buscas? Esa rutina terrible, te levantas en la mañana, vas a trabajar, regresas, ves televisión, te duermes. Todos los días haces un poco de dinero, luego te jubilas y luego te mueres. ¿Para eso te creó Dios? No. Dios te puso aquí para que seas parte de su plan. Y si Él te da un sueño, este sueño va a impactar de alguna manera a su iglesia y va a impactar su plan para todo el mundo. Si Dios va a tener un sueño para tu vida, un sueño específico, de alguna manera va a desempeñar un papel y a conectarse con su plan general. Su plan general es el crecimiento de su iglesia. Su plan general es el crecimiento de su reino. Su plan general es la edificación de su gran familia. Hasta que un día se termina y todos vamos al cielo. Pasamos a la segunda fase, porque de eso es de lo que se trata el proyecto de Dios. La historia humana es su historia. No fuiste puesto aquí en la tierra para vivir para ti mismo. No, mira lo que dice Marcos 8:35. Tremenda la declaración de Jesús. Pesa 1 libra. ¿Qué dice? Si tratas de aferrarte a la vida, a esta vida, a la manera de vivir de las personas, lo que acabo de describir, pues, ¿qué dice? La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa o a mi causa y por causa de la buena noticia, es decir, de mi proyecto, del sueño que tengo para este cosmos, la salvarás. No te miento cuando te digo que no fuiste puesto en este planeta para tu propio plan. Dios te puso aquí para su plan. Y cuando descubres eso y empiezas a vivir para eso, entonces la vida empieza a tener sentido. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estas son las 7 lecciones acerca de la imaginación que Dios quiere que aprendas, que Dios quiere que yo aprenda. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con estas verdades de Dios que has escuchado? ¿Dejarás que Dios llene tu imaginación con su sueño? ¿O seguirás tu propio sueño? ¿Qué vas a hacer? Tomarás el timón de tu vida y lo vas a redirigir y dirás: de aquí en adelante ya no voy a seguir mi propio rumbo, voy a seguir tu rumbo. Que mi carrera tome tu rumbo, que mi trabajo tome tu rumbo, que mis finanzas tomen tu rumbo. De aquí en adelante no viviré para mí mismo, viviré para ti, porque entiendo que eso es lo que tú quieres ahora. ¿Qué vas a hacer con tu imaginación a partir de hoy? ¿Dejarás que tu imaginación siga siendo gobernada por lo malo, lo sucio y lo perverso? ¿Permitirás eso? ¿O acabarás de una vez por todas a partir de hoy con la pornografía, con la lujuria, con todos esos malos pensamientos, y le dirás a Dios en esta tarde: Señor, ayúdame? ¿Por qué entregaría yo mi preciosa imaginación que tú me diste a cosas que no valen la pena? ¿Te das cuenta? ¿Cuál será tu decisión? Dice ahí: mi decisión. Escribe tu decisión. ¿Qué vas a hacer? Pídele a Dios que te ayude. Pídele en humilde oración a Dios: ayúdame.
quiero alinearme a tu propósito, a tu sueño. Quiero alinearme a tu causa. Quiero invitarles a que se pongan de pie junto conmigo y oremos, hermanos queridos.